pasamos por las escobas. O una sopladora de hojas, güey. O un detector de metal. Sí, güey, es una idea, un detector de metal. Aquí dice que eres soltero, que no mantienes a tus padres, que no tienes amigos, además de tu historial. Bueno. Siento como si tuviera un zoológico en mi estómago de la emoción que vamos a ir al otro lado. Como si un montón de animales estuvieran corriendo por todo mi cuerpo. Todo va a salir bien y vamos a llegar hasta donde queremos. Hola, bienvenidos a nuestro conversatorio de la AMAC, que trata de voces y temas del cine mexicano. Es nuestro ciclo número 5 que habla de las juventudes. Y el ciclo se llama Juventud, Resistencia y Miradas al Futuro. Tengo 3 invitados que nada, me da muchísimo gusto hablar de este tema con ustedes. Son creadores, 2 son directores, Yanis y Hari, y Claudia, que es la guionista de Noches de Julio. Y bueno, les cuento un poco de ellos, los presento más bien platicado. Claudia es guionista, el director es Axel Muñoz y bueno, Claudia, tienes una vasta experiencia como guionista. ¿Qué tanto habías tratado el tema de la juventud? De la juventud, pues yo creo que Noches de Julio, o sea, empezó así, ¿no? Pensando en cómo mi generación en ese tiempo, cuando yo empecé con la idea, ¿no? Ya ven que son tiempos muy largos en esto de la producción de cine. Yo tenía 29 años, 28, y yo veía que mi generación teníamos un problema de comunicación, que a pesar de que estaban empezando las redes y teníamos celulares y todo esto, había una descomunicación emocional, ¿no? Una descomunicación en cosas más profundas, más allá de lo cotidiano. Entonces, para mí el personaje de Julio era como un reflejo de eso y un reflejo de cómo nos dan miedo también las relaciones personales, cómo las idealizamos, y al idealizarlas es como poner una barrera en el contacto humano verdadero, ¿no? Y Julio, pues, ese reflejo, ¿no? Una juventud tímida, que no se atreve a entrarle a lo profundo de la humanidad porque tiene miedos, ¿no? Tiene miedo de que lo conozcan, tiene miedo de conocer al otro, a la otra, ¿no? Y creo que ahí empezó mi búsqueda, ¿no? de Julio, o sea, ver mi generación, que en ese tiempo eran pues, los jóvenes, ¿no? Y ya después, pues se fue creciendo ese proyecto y pues no sé, pasaron unos 6 años hasta que ya, 6, 7 años hasta que ya lo vimos en pantalla, y los tiempos habían cambiado mucho. O sea, las redes sociales ya eran no solo nuestra cotidianidad, sino nos apabullan, ¿no? Claro. Y los celulares todo el tiempo. Entonces también Axel y yo, sobre todo Axel, decidió, no vamos a colocar las redes sociales o los celulares en este universo, porque no fue pensado así, ¿no? Entonces, por eso sigue reflejando como la esencia, pero y sin traicionar esa descomunicación que queríamos mostrar. Gracias. Hari, director, sobre todo, guionista, productor y artista. Para Músico. Mí, músico. Para mí eres un artista. Y entiendo, puedo pensar que
como hacer una película sobre la juventud tuvo que ver con tocar tu juventud y tu nostalgia de este pasado, según yo. Cuéntame si estoy en lo cierto o no. Sí, totalmente. Había una necesidad como de reimaginar lo que había sido mi experiencia en los años de preadolescencia y adolescencia. Y también sentía que había como una estética y una búsqueda muy específica de la generación en la que me tocó crecer, en particular en México, que estaba bastante, digamos, había muchas menos posibilidades de las que quizás se creían, y que esta generación que tenía un interés estético muy específico nos tocó pues hacerlo desde un lugar muy under y muy cerrado, y me parecía que se conocía muy poco de eso, ¿no? Así que sí, es como una película muy autorreferencial realmente, ¿no? Que retrata cosas que viví de manera directa. ¿Habías hecho otras cosas de jóvenes? Pues había tenido mi ópera prima es una película muy joven, que escribimos Luis Felipe Fabre, que hoy es un gran poeta, y yo cuando no teníamos trabajo y estábamos esperando que sucediera algo en la vida, y la verdad es que creo que era una película muy joven, muy fallida también, porque no sucedió de la forma que tenía que suceder, pero muy honesta desde la juventud de estos dos personajes, ¿no? Intentando como contar su generación, justo un poco lo que tú decías, ¿no? Claro, sí, creo que se tocan por ahí. Y Yanis, bueno, sobre todo actor, pero también director. ¿De tus cortos hay algo ahí que tocaba la juventud? Pues fíjate que más que de mis cortos, yo creo que de mi película, Juan y Vanessa. Sí, no. De mis cortos, fíjate que sí, pero sí, nacieron desde otro lugar, no tanto de retratar esta juventud, ¿no? Y entonces, para Juan y Vanessa, ¿qué es lo que dices, ahora sí voy con este tema? Pues yo digamos que yo me hice en el mundo totalmente independiente, ¿no? Haciendo películas con 3 pesos y luego cortos con 3 pesos y luego cada vez con menos dinero, con 2 pesos y con 1 peso. Y yo tenía como que el sueño, ¿no? Desde que me gustó el cine, me prometí a mí mismo hacer una película antes de cumplir 30 años, ¿no? O sea, era como que mi sueño, ¿no? Pero bueno, pues todas las complicaciones de hacer una película y bueno, la dificultad. Finalmente, como actor empecé a trabajar y eso me permitió ir conociendo mucha gente, y también yo quería filmar en cine, en 35 milímetros y en 16. Y entonces fui juntando con algunos amigos fotógrafos, muy buenos, Sansans y otros muchos, que me regalaban latas o cosas así que iban sobrando de las películas, ¿no? Entonces junté todo eso y logré hacer mi película, que justamente retrata la vida de Juan, que tiene 33 años, que es un trailero, y Vanessa, que tiene 17 y que ella se está escapando de su casa. Y yo quería contar todas estas historias de amor un poco tóxicas, un poco excesivas, un poco desenfrenadas, totalmente juveniles, en un road movie, ¿no? Porque ellos dos, pues Vanessa se sube al tráiler de Juan y se va por la carretera hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues totalmente se enmarca dentro de esa necesidad mía de contar una historia, pues, de joven, porque yo cuando hice la película pues tenía 30 años, ¿no? Y la logré hacer, a los 31 la terminé, pero era totalmente eso, ¿no? O sea, como un grito de juventud total, ¿no? Dentro de lo que conocía, y queriendo retratar pues esta historia de amor totalmente pues desenfrenada y loca, ¿no? Y excesiva también. Sí. Esos amores de juventud. Totalmente. A mí me llama la atención digamos que estas 3 películas y otras dentro del ciclo, digamos que convergen en una mirada nostálgica de la juventud, que tiene que ver, creo que los realizadores andaban treintañando, ¿no? Y que hay una mirada hacia atrás. Y eso me llama mucho la atención de las películas, del por qué no seguir tocando ese tema, que me parece que es fundamental tanto cuando eres joven como espectador, como cuando eres adulto, porque te identificas con esta mirada hacia atrás, ¿no? Les cuento un poco que este ciclo va visitando ciudades y va yendo a casas de cultura, a cines, a cinetecas,
y que eso me parece así muy, muy, muy valioso del cine, cómo poder revisitarte. Y ayer estaba reflexionando de que la película de Yanis, Juan y Vanessa, tiene un toquecito de cine del de antes porque está filmada, ¿no? Y que no sé si es como tan perceptible al público eso, independientemente de la historia y de todo lo demás, pero que me parece que es, no sé, muy padre como puede tener el público la posibilidad de ver a los jóvenes de los 80s, que ya sea que hayas pasado por eso o que no te toque para nada y que lo veas como una gran novedad, ¿no? Y nada, me parece como fundamental. Me gustaría, Jari, que me contaras, dentro de tu película, creo que hay una mirada, una convergencia muy fuerte con la música y con el arte en general. ¿Podrías contar un poco de eso? Sí, yo tuve una especie de despertar artístico en los 80s. Bueno, desde muy chico evidentemente me interesaba y creo que fue lo que me salvó la vida porque sí, pues digamos que como supongo que muchos crecí en una familia muy rota, donde había mucho dolor y muy poca conexión y entonces el arte llegó como un salvavidas y las drogas también. Entonces la verdad es que yo di con una comunidad muy chiquito, que justamente es la comunidad que retrata la película, que estaba pues intentando hacer un arte como muy violento y muy contestatario a lo que estábamos viviendo en ese momento en la Ciudad de México. Y la música fue fundamental para mí, o sea, la música desde siempre como que le dio sentido a lo que estaba viviendo, ¿no? O sea, desde la violencia muy chico en la calle donde crecí, que pues, en una época que al menos en esa época el satélite estaba lleno de pandillas y todos los jóvenes pertenecían a pandillas y demás, entonces había como una necesidad de defenderse de eso, pero también había un soundtrack de eso, ¿no? Y lo mismo cuando descubrí este otro mundo del 9 y las tecatas y la quiñonera y este mundo de artistas, muchos de la comunidad LGBTQ+, intentando hacer arte en los poquísimos espacios que había en la Ciudad de México, pues también había 2 o 3 bandas de música electrónica que digamos que estaban de alguna forma emulando lo que sucedía en Nueva York o en Berlín o en Londres o así, en nuestro México, y eso se volvió como, y sigue siendo, la verdad es que eso nunca más paró, ¿no? Eso es como un poco pues un espacio, digamos, de reflexión creativa es una columna vertebral de mi vida, y por eso era tan importante en ese momento, como que ese era el momento de descubrir el performance, por ejemplo, que para mí fue como, híjole, experiencias creativas hipnóticas, o sea, haber visto a la Furia de Ashbaus en los 90s, ¿no? O muchos de estos motores mexicanos ahorita se me fueron los nombres, pero de grandes agrupaciones performáticas que estaban haciendo cosas salvajes, la verdad. Sindicato del Terror. El Sindicato del Terror, exactamente. Entonces, pues haber experimentado eso de primera mano y tratar de filmar la película como ese niño que se había encontrado con eso en la vida y que lo había cambiado para siempre, y que era como era eso, como casi un acto hipnótico, psicodélico, ¿no? De haber visto eso en persona, en vivo, cuando pues, no había YouTube, no había referencias, ¿no? Claro. O sea, un acto estético de ese tamaño, que con ese nivel de violencia, como que no había nada que te preparara para una experiencia como esa, ¿no? Claro. Perdón, me voy a seguir porque sí. me llama mucho la atención cómo esta película festivaleó muchísimo. CEMEFO, Sindicato del Terror. CEMEFO también, exacto. Y me gustaría hablar del público, ¿no? Entonces, esta película fue a un montón de festivales, a un montón de países, y revive en este 2024 en ciudades de nuestro país, ¿no? Y eso me gusta mucho, pensar que las películas tocan diferentes públicos, independientemente de la edad o del lugar en el que estén y demás.
¿qué te acuerdas o qué de la reacción como del público ante algo que viviste tú, pero que los demás, digo, yo te dije esos nombres por cultura general, pero yo en Zacatecas, Claudia en Zacatecas, Claro. jamás nos quedaba una cosa como esta y sin embargo yo me puedo identificar. ¿Qué crees tú cuáles son los elementos o qué piensas tú de esta identificación del público? Pues a mí me tocó vivir con la película dos formas de vínculo con el público. Una era con gente de mi generación que venían a decirme, no mames, en Noruega fue igual, no, en no sé dónde fue igual, y como que todos pensamos que estábamos viviendo cosas súper únicas y quién sabe cómo todo se había comunicado en todas partes y todos estábamos buscando de alguna forma lo mismo, y había como esa, por ejemplo, el primer país donde estrenó comercialmente fue en España y vino mucha gente de la movida española y me decían, así es que hiciste la película de la movida, pues es que así era, ¿no? O sea, así era México y así estamos. Y luego me tocó que mucha gente de generaciones muchísimo más abajo me dijeran como cosas muy bonitas, como por ejemplo, estaba muy indeciso si dedicarme al arte o no, pero acabo de ver esto y me voy a ser artista, no me cabe la menor duda, ¿no? O encontrarme con público en Londres de 18 años que sabían más de los 80s que mucha gente de los 80s, ¿no? Me decían, eso era la Furia Strauss, eso lo sacaste de no sé qué. Y yo decía, ¿cuántos años tiene, niña, no? Y como con una enorme fascinación de la estética, me encontré con que esa generación de veintitantos, 30 han estado haciendo esa música de nuevo. Entonces yo me puse a hacer esa música de nuevo y un poco a tratarme de sumar de nuevo como a esa estética y ese mundo que a mí me marcó para siempre y que me sigue divirtiendo muchísimo. Hay mucha gente que le interesa mucho lo que pasó en esa época y que le sigue interesando ese discurso y esa música y esa forma, ¿no? Y pues eso fue muy bello, y sentir siempre con las pelis, cuando tienes la oportunidad de estar en un festival y en un conversatorio, es hermosísimo ver que de verdad estás tocando a gente de una forma que ni te imaginas, ¿no? Con tu vida. Claro. Cuando yo la filmaba me sentía muy raro, sobre todo las partes que tienen que ver con mi familia, que es como empezamos. Recuerdo que me salía, si estábamos filmando en Lomas Verdes, muy cerca de donde fumé por primera vez, por ejemplo, y salía y decía, ¿por qué está toda esta gente en mi...? No era mi casa, pero la sensación era como, ¿por qué están en mi casa viendo a mi mamá deprimida en el cuarto? Me sentía muy raro, ¿no? Y que luego eso conecte con gente que te dice cosas tan fuertes, yo creo que es de las cosas más bonitas de hacer cine. Claro, totalmente. ¿No? Muy bien. Oye, Claudia, Noches de Julio, hablabas de las redes. Ajá. Pero de una u otra manera, estos personajes estoquean para no involucrarse. Y eso me parece, me parece increíble de una historia. ¿Qué piensas de esto? De estoquear y no involucrarte, ¿no? Pues pero sin redes. Sin redes. Yo creo que todas las personas tenemos este voyerismo, ¿no? Yo no sé si más los cineastas, ¿no? No sé, no podría decirlo, pero creo que todos tenemos esta curiosidad por indagar en la vida de las demás personas. A lo mejor para saber si viven igual que nosotros, ¿no? O si es muy diferente su vida, ¿no? Como decía Geri, o sea, no pasan cosas que crees que son únicas, que te están pasando a ti nada más, pero si te asomas un poquito a la vida de las demás personas, te das cuenta que viven cosas muy similares, vivimos en general cosas muy similares, incluso emocionalmente, no solo anecdóticamente, ¿no? Sino emocionalmente. Creo que estamos viviendo cosas muy similares, pero no las decimos, no lo podemos expresar. No sé si es esta sociedad o es el mundo en general que nos cuesta mucho trabajo ser honesto con esas cosas tan profundas que nos pasan, ¿no? Incluso con relaciones muy cercanas, ¿no? A veces hasta más con las cercanas, ¿no? Entonces, yo creo que de eso nace la necesidad de estoquear. Es decir, ¿está viviendo lo mismo que yo? ¿No? ¿O cómo es tan diferente su vida o tan igual? Ahora las redes te dan la posibilidad de asomarte a lo que tú quieres mostrar, ¿no? O que la persona quiere mostrar ahí en sus redes, y puedes mentir muchísimo, ¿no? Se miente muchísimo ahí. Con Julio justamente era entrar donde no podían mentir los personajes.
ahí indagaba en lo que está ahí. Por eso en este personaje, no puede ser que se me olviden los nombres de mis propios personajes, está muy rudo. Pero de la primera mujer de la que se enamora Julio, que va con un vestido muy llamativo, por eso está puesto así, porque llama mucho la atención, pero cuando Julio entra a su espacio íntimo, se da cuenta que es un personaje que está muy deprimido, ¿no? Que tiene muchas necesidades emocionales. Y cuando Julio se da cuenta de eso, huye, ¿no? Porque nos da miedo, o sea, no solamente entrar en contacto con esas emociones de otra persona, sino porque a lo mejor te reflejas, ¿no? Claro. Entonces, por eso huye en ese momento. Entonces, ese estoqueo, ¿no? En las redes es muy superficial y uno ve lo que quiere ver y muestra lo que quiere mostrar, pero yo me preguntaba, ¿qué pasa si estoqueamos realmente? O sea, vamos a indagar en lo que no mostramos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sí lo vemos? Yo creo que a veces, pues sí puede ser muy enajenante entrar a un mundo que solo estoqueas y no entras en contacto. Y yo creo que nos hace falta, ¿no? En estos tiempos, entrar más en contacto con la humanidad en nuestras relaciones, en todas las relaciones, no solamente las personales, ¿no? Las familiares, sino también incluso las laborales, las sociales, ¿no? Claro. Porque nos han querido deshumanizar muchísimo, este sistema nos deshumaniza. Entonces, una manera de resistir, hablando como de resistir, es romper con eso y decir, vamos a vernos como humanos, ¿no? No como utensilios, no como, ¿a qué me vas a servir?, ¿no? Oye, ¿y tú crees que estos personajes tienen ¿cuál sería su mirada hacia el futuro, digamos? Ay, pobres. ¿Hay esperanza? ¿No hay esperanza? Yo creo que sí, de hecho, Noches de Julio deja un hueco a esa esperanza, ¿no? Al final, Axel y yo hablamos mucho del final, era algo que se nos complicaba mucho porque ¿qué queremos decirle a la gente?, ¿no? Y creo que el hecho de que Julio regrese al final, que también huye de Mara, ¿no? Mara es ese personaje que sí le entra, que sigue su juego, pero dice, vamos a entrarle, vamos a conocernos, vamos a entablar esa relación que tanto buscas, y cuando hay ese contacto, otra vez huye Julio, pero regresa, ¿no? La diferencia es que regresa y creo que ahí se abre la posibilidad de sí se puede, o sea, sí puedes cambiar, sí puedes vencer ese miedo y buscar relacionarte con las personas, ¿no? De una manera real, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tendríamos que buscar, aunque nos dé miedo, aunque sí se involucran demasiadas cosas, ¿no? Incluso lo que decía Harry de las familias rotas, venimos de lugares muy rotos, creo que es una cosa generalizada, aunque sea una familia funcional, hay siempre cosas, ¿no? que nos da miedo a que nos hieran, pero creo que podemos vencer eso para resistir a un sistema que nos quiere separados también, y nos quiere desunidos, y nos quiere en hostilidad, ¿no? Entonces creo que eso sería... Creo que los personajes están en esa posibilidad. Sí puedes vencerlo, aunque no sé cómo va a ser el futuro, claro, pero puedes vencer eso que te da miedo, ¿no? Ok, gracias. Oye, yo quiero matar a Vanessa. Hablando de este personaje y de esta chica que resiste, pero que a la vez es rebelde, pero que a la vez es provocadora, pero a la vez es inocente, y que se embarca en esta aventura de irse con un desconocido a buscar a una tía que quién sabe si encontrará. ¿Qué piensas tú de este personaje y justo su resistencia? ¿Cómo lo pensaste? ¿Cómo lo viviste? Más que el personaje de Juan, a mí me interesa mucho tu mirada sobre Vanessa. Pues fíjate que me quedé pensando en lo que comentaste también a Harry, y creo que se mezcla un poquito con la respuesta de Vanessa, que la película de Juan y Vanessa la hice como con más deseo que con conocimiento, ¿no? O sea, y creo que muchas óperas primas tienen eso, ¿no?
O sea, como que la semilla inicial del querer hacer algo, del querer romper, de ir hacia adelante, y Juan y Vanessa se hizo así, ¿no? Con pedacería de negativos de 35 y de 16, y obviamente al principio decíamos, los de 35, esto es especial para estas escenas, y los 16 para estas, y día 2, sí, métele lo que tengas y vámonos para adelante, ¿no? Ya era así de, va a seguir. Y creo que justamente Vanessa es así, ¿no? O sea, Vanessa es esta Lolita de 16 años que se está escapando de su casa porque quiere como que explotar en todos los sentidos, ¿no? Sexualmente, físicamente, intelectualmente, quiere viajar, quiere salir de esta opresión en la que lo tienen sus padres, ¿no? Y Juan es este personaje que pues también todavía tiene esto, ¿no? Juan es un trailero que una tras otra, pues obviamente son condiciones muy difíciles, alcohol, etcétera, y cuando tiene una hija, pues tiene que demostrar que es responsable, ¿no? Pero pues se le sube Vanessa al tráiler y también, pues él tiene este fuego interno, ¿no? Que él mismo sabe que tiene que estar reprimiendo constantemente y que creo que justamente es esta necesidad de ir para adelante, como esta explosión, ¿no? de los personajes, pero también de hacer cine, o sea, también de hacer estas óperas primas o estas primeras películas muy de juventudes con este deseo, como este fuego, como si te quemara, de hacerlo. Y creo que, regresando a la pregunta que también que le hiciste a Harry, de por qué hacer estas películas y por qué son importantes para los jóvenes, porque en todo caso, a mí en lo particular fue de las películas que me inspiró a hacer cine, ¿no? Que dije, sí, yo también quiero quemar la pantalla, yo también quiero incendiar esto, yo también quiero escaparme de mi casa, yo también quiero hacer esto, ¿no? Y creo que cuando las haces sin nada, con estos deseos, con esta pasión, se refleja en la pantalla y algún joven en alguna parte del mundo lo ve y dice, sí, quiero hacer cine, quiero hacer esto, quiero ser artista, esto es lo que quiero hacer, ¿no? O sea, yo creo que ese fuego que tú tienes y que te cuesta sangre, sudor y lágrimas hacerlo, ¿no? Y que lo reflejas en los personajes, porque lo reflejas en Juan, lo reflejas en Vanessa, lo reflejas en los personajes, obviamente, que hacen, pues la gente cuando lo ve, un joven cuando lo ve dice, yo eso es lo que quiero hacer, yo quiero hacer cine así, quiero quemar la pantalla, quiero quemar todo y quiero ir para adelante, ¿no? Con esta violencia de la que hablabas, con todo esto de vamos a romper con esto y hacerlo, ¿no? Sí, sí, me gusta eso. Creo que también una cosa que a mí me llama la atención, sobre todo, por ejemplo, de este ciclo, el hablar de protagonistas que están en búsqueda, pero que a final de cuentas están en una escuela, o sea, como sea, son estudiantes, tienen una cierta clase social. Sí. Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención Julio, que tiene sí, el oficio más aburrido del mundo, pero a la vez el más divertido dentro de la diversión, que es un dependiente de tintorería, y que le permite hacer este hobby extraño de a través de estos ropas conocer a la persona, investigar dónde vive, meterse en su casa y a través de esto que habla de las personas pero no hablar con las personas, conocerlas, me gusta mucho eso. Lo mismo con Juan, que es un trailero, y Vanessa, que llega de la nada sin estudiar y está, y sobre todo, por ejemplo, tu secuencia inicial que abre con reclamándole la madre del niño al trailero que se desentendió. También pienso que tiene que ver con que hasta cuándo uno es joven, ¿no? No sé si recuerdan esa viñeta de Mafalda que decía, se buscan jóvenes de 25 años, y Mafalda decía, pero ¿hasta qué edad puedes ser joven, no? Y entonces yo pienso que Juan todavía es joven, ¿no? Sí, de alguna manera. A sus 30 y no sé cuántos años, o estos personajes. No sé, me llama mucho la atención porque claro, es una, digamos, es una edad que tiene un montón de posibilidades y un montón de historias que se desatan, y eso me gusta mucho pensar. Voy a preguntarles un placer culposo de película de jóvenes que les guste, así de... Porque a mí es un tema que me gusta mucho y siento que de pronto hay pocas películas mexicanas, sí de infancias hay muchas, yo creo, porque también creo que como a veces como operaprimistas hablamos de lo que sabemos y lo que sabemos, lo inmediato es la niñez, ¿no? Yo lo veo así.
Sin embargo, creo que a veces faltan películas mexicanas que hablen de los jóvenes sin ser una comedia, pues, ¿no? Que tenga que ver con otra cosa. Que extrañamente, leyendo cifras y números y tal, ves que a los jóvenes prefieren las comedias de jóvenes y no tenemos tantas, ¿no? Pensando en películas gringas, de algún otro país o tal, ¿tienes alguna que te guste de jóvenes, por ejemplo? ¿Mexicana? No, ¿O lo mundial? que sea, y puede ser así una cosa que te avergüence, no importa. No me avergüenza, pero no, o sea, a mí, por ejemplo, me encantan las comedias románticas, ¿no? O sea, las historias de amor me fascinan las historias de amor, y casi todas mis historias son historias de amor, de alguna manera, ¿no? Tanto mis cortometrajes como, obviamente, Juan y Vanessa es una historia de amor, de alguna manera. Y yo creo que eso es algo que, pues, que me atrae a mí como creador, como que el amor y las historias de amor. Y creo que esa búsqueda del amor, tanto juvenil, en la primaria, secundaria, los primeros amores, preparatoria, universidad y así, pues es algo que a mí en lo personal pues se refleja como en las cosas que yo hago, ¿no? Como en las películas. Y claro que hay muchísimas historias, ¿no? De amor, sobre todo pues, tóxicas, así, enfermizas, extremas, ¿no? Y son las que te gustan. Y que son las que me gustan, y que son las que más me gustan, ¿no? Okay. Hay una de un turco-alemán, no recuerdo el título. Tenemos aquí... Sí, Hoy hay un virus. Hay un virus de amnesia colectiva, Sí. pero trata más o menos de lo mismo, de un chavo que se va a suicidar en un accidente de coche, ¿no? Y se encuentra en el psiquiatra una chava y se termina enamorando y están juntos, ¿no? Turco-alemana, un turco-alemán, que no recuerdo el título. ¿Tú, bueno. Claudia? Sí, es hacer memoria, pero... ¿O tipo de historia? A mí me gusta mucho también, o sea, pero son estas como comedias como Mean Girls, perdón. Esas, o sea, como de adolescentes. Muy divertidas. Sí, es muy divertido, con un humor bastante ácido, esa tiene un humor bastante... Me gusta, ¿no? Pero ahorita estaba pensando justo como abriste también a series, Sex Education. Me gusta mucho, porque realmente creo que ¿Lo refleja has visto? Yo me encanta. Ah, Sí. sí. Me fascina. las preocupaciones Buenísima. de cada etapa Buenísima. de la vida, ¿no? Ajá, porque también como los protagonistas van creciendo Y los Es padres. y los padres, padres sí, cada vez y más todo bien. esto. Y Sí, creo que es muy padre serie. sí, a mi sobrino que tiene 17 años y pues cuando empezó esa serie, fue hace que 5 años tal vez, tenía 12, o sea, como que fue creciendo, se identificaba, o sea, a pesar de que es gringa y es otro contexto, hay una identificación en esas preocupaciones, ¿no? Y creo que eso está muy chido de lograr, ¿no? Creo que es algo que también podríamos estar pensando quienes escribimos y quienes realizamos, de cómo hacer ese contacto con las audiencias en diferentes etapas de la vida, ¿no? Como dices, hay de las infancias, pero a lo mejor sí carecemos de las adolescencias y la primera juventud, que es una etapa tan importante, además, ¿no? Tan trascendental para la identidad de las personas. También me gusta mucho una mexicana que en ese tiempo eran muy jóvenes, que son los Caifanes. Claro. Esa noche, Sí, claro, esos ¿no? clásicos. de esos Clásicos, personajes, clásicos. de esa rebeldía, o sea, de esa angustia existencial, ¿no? Que también es, pues así nos pasa, los Claro. 20 son así. No, y que además la ves ahora y parecen que tienen 40, pero no, eran muy jóvenes, Eran pero muy es como, jóvenes. se ven muy grandes. Sí. ¿Y tú, Jari? Pues yo soy generación MTV 100%. O sea, mi universidad fue MTV cuando MTV hizo nacer el género del videoclip, que no existía antes de mi generación. Y crecí con eso. Tengo un poco el placer culposo de haber sido la generación de Breakfast Club y todas estas películas de las preparatorias en Estados Unidos que me marcaron. Y por otro lado, una peli que vi recientemente que un poco me voló la cabeza, que ganó Generation en Berlín, que es la película de Sofía Osa Adolfo, que es una peli muy joven, con una identidad de juventud profunda, pero con una estética absolutamente propia y muy, hasta ingenua podría ser, pero muy significativa desde esta mirada que propone, que es una de las miradas más distintas que he visto últimamente en el cine mexicano, ¿no? Como con una identidad tan propia, ¿no? Y creo que en cierto sentido se puede nunca dejar de ser joven y sin embargo puede ser joven cada vez más maduro,
Totalmente. ¿no? Sí, como, sí. como peleándote, digamos, con energías distintas. Totalmente. Bueno, vamos a leer una pregunta del público que dice, ¿es difícil llegar al público joven a través del cine? Yo creo que no. Yo creo que depende, porque yo creo que ahí pues, entra también el problema de la distribución, ¿no? En México. O sea, la dificultad que tenemos, bueno, que tengo yo y que seguramente tienen muchos cineastas, es cómo hacer que tu peli, que tu producto llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y muchas veces eso es como que lo que está deteniendo, ¿no? De alguna manera que pues, logremos comunicar mejor todo lo que se hace, porque se hace una cantidad de películas impresionante, bellísimas, preciosas, que no tienen, que el público mexicano no tiene el acceso. Y yo lo veo mucho cuando hay estos ciclos, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen estos ciclos que vas a cualquier lugar de la República Mexicana a mostrar. Que hay dices, poco y hay... ¿Por qué no les llegan estas cosas de otra manera? Si no fueran por ciclos como este, no llegarían estas películas, estas personas, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no es accesible? O sea, ¿por qué no puede ser accesible a través de la televisión o a través de streamings o a través de otras cosas, ¿no? Como que empujar un poco más que las películas mexicanas le lleguen al público mexicano y le lleguen a los jóvenes mexicanos, que además es otra etapa todavía más difícil porque ya no ven la tele, ¿no? Ya no van al cine tampoco los jóvenes mexicanos, además que el boleto es caro. Entonces, ¿dónde consumen lo que consumen, no? O sea, redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, ¿no? O sea, ¿cómo les llegas a los jóvenes? Que además, pues también me imagino que pagar una suscripción 200, 300 pesos al mes, pues es familiar. Y bueno, entonces yo creo que ahí sí hay como una barrera que está impidiendo que esto... Y temáticamente... Temáticamente yo creo que cuando los jóvenes y cuando el público rompe esa barrera y logra acceder al cine mexicano, se enamora del cine mexicano. O sea, cuando rebasa esa primera etapa de no solamente lo que ves en la calle, ¿no? O sea, que son las grandes comedias que son muy buenas, o que está bien que existan y que está padre, pero cuando rebasas esa etapa y buscas otro tipo de cine mexicano, ¿no? Cuando te vas metiendo con directores jóvenes, con directores que han ganado por aquí y por allá, con temas muy padres, pues te enamoras. Y yo lo veo con Juan y Vanessa, que cuando la proyecto igual en este tipo de ciclos, pues la reacción es maravillosa de la gente, ¿no? Y es increíble ver a gente de todas las edades decir, no, me encantó, jóvenes decir, me gustó muchísimo. Y siempre me termina doliendo un poquito que no se pueda mostrar más, ¿no? Que te dices, qué bueno que tú la viste, pero qué lástima que toda la gente de esta ciudad no la vio, ¿no? Y qué lástima que toda la gente de México no la vio, ¿no? Y que sigues ahí peleando porque se ponga en ciertos lugares. Claro, sí, esa es la importancia, creo, de los ciclos y de la accesibilidad, ¿no? En la medida en que la gente tiene una cineteca para ver su cine, quisiera pensar que modifica las cosas un poco, 100%, un centro cultural. 100% ¿no? se lo apropia y además permite que justamente sea un lugar social, ¿no? Porque ahí también pues convives con otra gente que está viendo la película y genera todo esto, genera una curiosidad. Yo me acuerdo la emoción de ir al cine y ver los pósters, de ver todas las reseñas, ¿no? De ver todas las cosas que había en ese lugar de cultura, ¿no? Y no justamente como hablábamos antes de empezar, en la plataforma que de por sí ya está restringido, pero además la propia plataforma te restringe lo que ves, ¿no? Lo que te sugiere ver. Entonces te limita muchísimo la cantidad de autores, cineastas mexicanos que tienen cosas súper interesantes que ver. Yo me acuerdo que, no sé cómo, estaba en mi casa, yo tendría como 16 años o algo así, y de casualidad no sé cómo demonios le apreté y vi en la tele Crónica de un desayuno de Benjamín Kahn. Y me voló la cabeza. O sea, yo me quedé así, ¿qué es esto? En la tele me la pasaron así. Y a partir Yo creo que se equivocaron. Y seguramente, porque si no, ¿cómo te explicas que estaba un desayuno en la tele, no sé en qué canal, ¿no? Y yo la vi y dije, no manches, ¿qué es esta locura? Claro. Y fui a buscar a Benjamín Kahn y le dije, oye, me encanta tu trabajo, y de ahí Benjamín Kahn me jaló para hacer una obra de teatro y bla, bla, bla. Pero si no hubiera yo apretado ese botón y si la televisión no hubiera pasado de alguna manera esa película, quién sabe cómo, yo no hubiera accedido, ¿no? A todo esto. Claro. Porque no, yo vivía en la Ciudad de México, en Tepepan, en Xochimilco, no es que vivía así, que tú digas que no hay ningún cine, no, pero simplemente no está, no tienes esa accesibilidad. No hay ese acceso, ¿no? Oigan, ¿y qué creen que podría, como que otros temas pudiera cada uno tocar, o sea, relacionados con los jóvenes?
como qué parte 2 de tu película podría ser una parte 2, podría ser algo que hable de otra cosa, pero relacionada con los jóvenes, por ejemplo. Pues ahora, por ejemplo, tengo una peli que con suerte es una película que sucede en Austria, porque otras de las herencias que tengo de esa época de juventud es que estuve obsesionado toda mi vida con Egon Schiele, que es un pintor expresionista, que para mí, digamos que me educó visualmente y que siempre quise hacer algo con él, y ahora que me mudé a Estados Unidos desarrollé una película que narra un poco su... Pues es un pintor que murió a los 28 años y que dejó un cuerpo de trabajo increíble, entonces siempre fue joven, ¿no? Entonces, cómo lo marcó la relación que tuvo con otro pintor, mimo, huérfano, muy, digamos, muy explícitamente gay en una época que estaba prohibido legalmente. Y lo que exploro es eso, cómo hay jóvenes que llegan a este mundo casi como chamanes, digamos, en el sentido artístico de poder ver el alma de sus sujetos, pictóricamente hablando, y que han sido capaces de expresar un nivel de profundidad que no todos tenemos, o que algunos ahí vamos descubriendo después de los 40, ¿no? Y estos niños que se murieron antes de cumplir 30 años y que dejaron un cuerpo de trabajo profundísimo, ¿no? Entonces, pues por ahí se ha ido yendo mi búsqueda en la juventud, ¿no? Está padre. Sí, estoy emocionado con esa. ¿Tú, Claudia? Yo quisiera retomar la pregunta de cómo... Sí, la pregunta claro. del público. Uh-huh. Desde el guión, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que es bien importante observar, ¿no? Observar a las generaciones. Yo tengo la suerte de dar clases también a los nuevos estudiantes. ¿En qué escuela? En la ENAC. He dado clases en chido. casi todas las escuelas Uh-huh. de cine de aquí. Pero ahorita es ENAC, Centro y otras ahí. Y eso alimenta mucho. O sea, si estás abierto a verlos, a verles, a escucharlos, creo que puedes ver cuáles son sus inquietudes, que aunque nos relacionan, o sea, no es que sea muy diferente su juventud de mi juventud, pero sí hay brechas, ¿no? Y si indagas más puedes ver de dónde vienen esas brechas, ¿no? Y cuáles son las inquietudes que ahorita están viviendo ellos otra vez, con toda la tecnología que sí incide muchísimo, que sí tienen esa posibilidad y tienen una atención diferente a los que vivimos en la época análoga, ¿no? Muy distinta, y creo que esa puede ser una brecha que nos separa, pero hay algo muy, también, otra vez, como muy humano, ¿no? Que es esta idea de las familias rotas, de las necesidades de contactar, de las necesidades de entenderse, ¿no? De entender, o sea, tuvimos 20 años y son crisis de identidad muy fuertes que también las están viviendo, pero en otro contexto. Y creo que si nos ponemos a observar, y creo que si hacemos nuestros contenidos, si hacemos nuestros guiones pensando en esas audiencias, y no en otro lado, o sea, no sé, no pensando en quiero llegar a este festival y quiero esto, sino a ver, ¿a quién le estoy hablando? Quiero hablarle a este público, al público, ¿no? Mexicano, yo que estoy en clase los estoy viendo, ¿no? Y si rompes, no esa barrera de respetuoso ni nada, pero rompes la barrera de decir, vamos a entendernos como persona, puedes encontrar temáticas, puedes encontrar inquietudes que van a resonar seguramente también en otros lugares, ¿no? Que esos estudiantes de cine también tienen inquietudes que otros estudiantes de cine, otros jóvenes en el mundo van a tener. Entonces yo creo que es la observación y crear los contenidos con esa observación. Ok, Sí. Gracias. Y también pienso, perdón, que así como hay todas estas miradas, también hay la manera de abordarlo, porque siento que no solo es la superclavadez de la problemática juvenil, sino el también divertirse y el cómo dentro del ciclo está Sopladora de Hojas, por ejemplo, que es una mirada divertidísima acerca de una tontería, ¿no? El personaje se le pierden sus llaves y es toda una película de cómo la recupera. Y que me parece que hace falta también esta
esta mirada divertida y rescatar la comedia. Alguien del público dice cuáles son, que el cine necesita historias para jóvenes. Dice, solo puedo pensar en Todas las pecas del mundo, que es un gran ejemplo de una película juvenil mexicana que le fue muy bien en taquilla, que tocó un montón de gente y que creo que es una muy buena oportunidad para tocar para los cineastas. Claro. Y yo como, no sé, de pronto como productora pienso que es la mejor opción para las óperas primas, ¿no? Que creo que deberían incentivarse las óperas primas que tengan que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que también hay una cosa muy interesante que a mi gusto se va a venir en los años subsecuentes. Ajá. Y es que yo me he fijado que ahora con todo el TikTok y el Instagram y eso, pues se van a venir generaciones de editores brutalmente buenos, directores buenísimos, fotógrafos buenísimos. ¿Por qué? Porque los jóvenes están editando y filmando constantemente sus cosas y editándolos en TikTok y en Instagram. Y entonces sí, al principio los cortes no van a estar bien, pero si subes 10 videos a la semana pues, y trabajas durante un año, pues ya son 2,000 videos los que vas a estar editando, vas a aprender muchísimo, ¿no? Y yo creo que el cine antes, y sigue siendo, es muy difícil de hacer. Yo creo que es muy, muy, muy complejo llegar a tener una película. Yo, Juan y Vanessa, la hice con 3 pesos y porque me aferré y me lancé sin un presupuesto de nada, ¿no? Ahora ya, afortunadamente, hice mi segunda película con Eficine en otras condiciones, pero ya no soy joven. O sea, ya, si tuviera que hacer mi película con presupuesto, pues ya no sería joven, ya no podría entrar, ¿no? Ya no hubiera contado Juan y Vanessa, ¿no? Y yo creo que ahora con el iPhone y con todos estos TikToks e Instagram, los jóvenes, o sea, se va a popularizar y qué bueno, ¿no? Y van a ser muy, muy buenos. O sea, un joven que hoy a los 16 años ha editado TikToks claro, durante 5 años, tiene 700 veces más experiencia que yo a los 30, ¿no? A los 25, que no tenía ni una computadora para editar, ¿no? Y que había editado apenas una cosa, ¿no? Y hasta para escribir, porque hasta para hacer TikToks hay que hacer guiones, ¿no? Y para hacer Reels y para volverse viral, pues ya son guiones, ya son historias, ¿no? Entonces yo creo que se está abriendo un panorama que todavía no termina de explotar, que apenas estamos como que en las primeras generaciones de esos creadores que ya se cansaron de hacer TikToks y que ahora dicen, y ahora todo esto que sé, ¿qué hago con esto, no? Y que tienen los teléfonos, que tienen los audios, que tienen las cosas para editar y se vienen otras formas de narrar, porque el cine es ultra elitista y ultra caro y ultra difícil de hacer y eso es una barrera para que muchos jóvenes no puedan hacer su película, sino hasta los 40, 50, ¿no? Entonces sí, creo que ahí hay algo que espero que cambie también ahora en el cine, que el cine va a cambiar, que las historias van a cambiar y que los jóvenes le tienen que hablar a los jóvenes, o sea, y tienen que haber películas para jóvenes, pero pues que la hagan los jóvenes con su iPhone, con su teléfono, ¿no? Sí. ¿Tú qué piensas de eso, Jari, de la tecnología y de la accesibilidad y también cómo se van entrenando estos chicos? Pues yo, o sea, estoy de acuerdo en el sentido de que hay una mirada frenética y que tiene que ver con estos contenidos en estas nuevas plataformas pues sí, de contenido que nos tienen a todos y pues los jóvenes mucho más mirando y intentando y haciendo, ¿no? No sé si necesariamente el cine va, porque al final desde el cambio tecnológico, digamos, del cine analógico al cine digital, hubo un cambio de tecnología que parecía que iba a ser una democratización como mucho más profunda del cine y en realidad no lo fue tanto, ¿no? Incluso YouTube parecía que iba a ser una fuente de exposición de contenidos, digamos, con muchísima libertad y francamente ahora yo que tengo una banda, si no pagas mucho dinero para difundir tus videos y tu música en estas plataformas completamente democráticas y de gran alcance, no llegas a ningún lado. Claro. O sea, hay tanta oferta de todo que es casi imposible dar con tu público, ¿no? Y sigue siendo... la ruta sigue siendo ir a tocar y que te conocen porque tocaste en un antrito en San Diego y tocaste en un antrito en Iztapalapa y ahí se medio mete. O sea, la verdad es que no ha cambiado tan significativamente, ¿no? Yo me acuerdo, sí, o sea, que a mi generación en particular y un poco más arriba, en el CCC, por ejemplo,
pues sí, o sea, la influencia que tenían los videoclips de esa época en nosotros era muy importante y todos queríamos filmar de una manera Claro. que venía muy influenciada por ello, pero pues también la mayoría de nosotros crecimos en la Cineteca viendo pues el cine autoral y que muchos quisimos tener esa búsqueda, digamos, como artistas de poder decir algo importante, en fin, o sea, como que sí, ¿no? Yo también pienso eso, Sinceramente. fíjate. Yo también creo eso porque, al igual que Claudia, soy maestra y podría pensarse que los ejercicios que hacen los alumnos y las alumnas con su celular claramente van más allá. O sea, si yo, estudiando cine, me hubieran dejado las tareas que yo dejo ahora, bueno, o sea, no lo hubiera hecho nunca, ¿no? Pero a mí ¿Por qué? me ¿Cómo que no lo hubieras pues hecho porque nunca? tienen la accesibilidad de editar, o sea, yo filmaba. Sí, filmaba. bueno. Cuando yo estudié, filmaba. Y esa era la única posibilidad y medio. Había ahí una cámara de video, ya sabrán mi edad, pero yo filmaba. Sí, Entonces bueno, sí. ahora ellos pues con su teléfono, con la cámara de no sé quién, porque del grupo alguien lo tiene y tal. Pero pasa esto. Yo pienso que hay una gran mirada, hacen cosas de muchísima calidad, se parten la vida y todo lo demás para hacerlo, pero en el momento de darlo a conocer se frenan y es una cosa rarísima. Y creo que es una cosa que O también... sea, ¿no lo publican en redes? No por... Creo que hay muchas cosas que tiene que ver mucho con justo con la exposición, la autocrítica y el pensar que vas a tener una vista. No sé cómo explicarlo, pero es eso. O sea, es como, mejor no lo presento porque voy a tener 15 likes. Exacto. Y quiero más. O sí. qué perdedor porque tengo 15 likes. Siendo que a nosotros, creo que a todos nos ha tocado ver nuestras películas con 5 personas en la sala. Oh, sí, o destrozadas por la crítica. Exacto, sí, claro. Lo que sea. Pero entonces no sé, o sea, no sé qué tanto, no sé si ya se está poniendo esto muy triste y vamos a llorar todos, pero, o sea, me llama mucho la atención que siendo que las cosas son súper accesibles, también a la vez hay un temor a exponerte que nosotros tal vez, es como decir, los jóvenes deberían hacer películas para jóvenes, porque están jóvenes y porque anden y vayan. Pero como los jóvenes no lo hacen, nosotros que ya nos da lo mismo, sí podemos exponernos a una crítica y sí podemos exponernos a que una sala tenga 2 espectadores. No lo sé. Es que yo creo que... Perdón, ¿querías decir algo? No, o que no nos importen tanto los likes, ¿no? Porque no es nuestro Sí, universo, ya. no es Sí, nuestro claro. mundo, o no, nuestra identidad no se basa en cuántos likes tenemos en nuestras publicaciones, ¿no? Y creo que también, aparte de lo técnico que estoy de acuerdo, es la formación de Eso su iba a decir, mirada justo. y de su Sí, sensibilidad Sí. fílmica, bueno, Sí. cinematográfica, ¿no? Puedes tener toda la técnica y todos los instrumentos, pero ¿qué haces con ellos? ¿Qué es lo que pasa con la literatura? O sea, ¿cuántos grandes novelistas mexicanos contemporáneos hay hoy? Muchos, pero ¿cuánta gente escribe? Todos escribimos de una Sí, u otra todos. forma. O sea, Sí. al final es un arte muy democrático y lo vuelve extremadamente complejo lo sencillo que es escribir, en el sentido de que solo necesitas una pluma y un papel. Y publicar. dar Sí, consulta. pero yo creo que ahí hay como un cuello de botella, ¿no? O sea, tanto en los libros tú puedes escribir, pero bueno, luego toca venderlos y eso es un mundo No, y totalmente toca desconocido. contar una historia relevante. Pongamos de que hace contó un la puesto historia, ahí. pongamos de que la historia está, ¿no? Pero luego tienes que ir a la editorial y entonces Pero lo regresas puedes como publicar al... digitalmente. Sí, tú solo por tu lado, pero no es lo mismo. O sea, yo porque me ha tocado estar del otro lado de la moneda. O sea, me ha tocado estar, hice una colaboración, que así se llama, con una chava que hace TikToks y fuimos a grabar. Estaba yo, ella y su amiga, ¿no? Con 2 iPhones, así una amiga igual de su edad, 20, 22 años. Hicimos unas cosas de fútbol con 2 iPhones, los editó media hora. Eso lo grabamos en la mañana. A las 2 de la tarde estaba en TikTok e Instagram, 14 millones de reproducciones. Y la gente en la calle diciendo, te vi ahorita en el Sí, TikTok. pero- Te vi ahorita en el TikTok. Yo no digo que eso va a ser a todos, pero No. me refiero, esa creadora y muchos otros creadores que
que ya quisiéramos nosotros tener ese público para nuestras películas, ¿no? O sea, hay 14 millones de mexicanos que vieron eso. O sea, y sí, a lo mejor es un formato pequeño y todo, pero ahí hay algo que no se ha explotado todavía y que yo siento que los cineastas digamos, el gobierno mexicano como entidad de decir hay que como que desarrollar más esa creatividad, ese polo audiovisual para justamente con los jóvenes que utilicen todas estas herramientas, estas ganas, con el crecimiento de la mirada cinematográfica y del conocimiento, para utilizar todo este conocimiento que sí tienen y toda esta audiencia que sí tienen y que sí existe, ¿no? Entonces, ¿cómo juntar estos dos mundos? Hacerlo más creativo, más interesante y que sea a ese nivel de viralidad. Y que sean películas también. Y que sean películas. No es que Sí, películas, exacto. porque ¿qué es una película? Que sean historias, ¿no? A lo mejor. Historias, sí, o que sean quizá. cosas que valgan la pena verse, ¿no? O sea, con una mejor calidad, con una mejor, pues no sé, pero al final pues, son historias, ¿no? Más allá de que si lo formato es horizontal o vertical o como sea. Yo sí creo, ahora sí que soy como mucho más esperanzado de que todas estas realidades sí va a cambiar la industria. Yo sí creo que ahí hay algo que explotar que no se ha explotado todavía. Yo también. ¿No? Y que son, te digo, 14 millones de mexicanos en 5 horas. Y es así, dije, ¿qué es esto? O sea, me pareció impresionante como pues, lo que genera, ¿no? O sea, lo que genera y la forma de pensar, cómo pegar las cosas, yo no lo hubiera podido hacer así. Obviamente ella tiene muchos seguidores y pues esos seguidores, y esos seguidores viralizan y como bien dice Harry, el otro problema, ¿no? De ahora pues tienes que asociarte con estos TikTokers, influencers, pagar publicidad en Facebook, en Instagram, en todos lados, para que, o pensar en lo que va a ser viral, ¿no? Pues generalmente la parte del arte incómodo, el arte que te hace pensar, pues nunca es masivo. Difícilmente, o sea, esos TikToks tienen 14 millones de seguidores porque es la gente que quiere marearse y francamente es una nueva forma de inyectarse una cosa que no te deja nada. Sí, que no pero que no ese te público obliga está ahí. a relevar. Sí, Ese claro. público Pero está ahí porque o sea, está ahí y no está en una película de Buñuel, ¿me explico? Que probablemente no les interese una película de Buñuel, les interesa ese momentito de fútbol. Pues no sé, sé, ¿eh? quizá el No futuro lo sé. es unirlo. No lo sé. Bueno, para ir cerrando un poco, hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las miradas al futuro de ustedes que realizan cine en México? Creo que lo estamos tocando, pero concluyendo y sin irnos depresivamente de este lugar, ¿cuál sería para ti que vislumbras en el futuro, independientemente de nuestros tristes fondos, de todas nuestras penas que hablábamos? ¿Qué crees tú que pueda suceder para sí tocar contenidos de calidad masivamente, por ejemplo? O no lo sé, Uf, eso sí, algo. Eso sí no lo sé, la verdad. ¿O qué futuro le verías? O sea, yo lo que veo es que hay así como hay una sombra inconmensurable, digamos, que francamente se ve con mucha claridad en todo lo que está pasando en el mundo y en México también, digamos, en términos de la violencia, de la polarización de las ideas y todo esto. También creo que hay justamente muchas herramientas y mucho interés de muchos de nosotros, ¿no? Como tratando de acercarnos al arte como un motor, digamos, de crecimiento. Por no ir muy lejos, tengo una amiga que es cero masiva, pero que sí tiene un alcance en su trabajo y que está en este momento en la frontera de Palestina haciendo obras de teatro con el poeta más importante palestino. Eso a mí me llena de esperanza, ¿sabes? Que tiene su teatrito en el que ella vive en Santa María de la Ribera, ¿no? Que es el Teatro Lúcido. Como que el hecho de que exista eso, más allá de que existan las redes masivas nuevas de comunicación, eso es a mí lo que me llena de esperanza, que seguimos usando el arte, que seguimos sentándonos a meditar, que seguimos buscando en la luz una forma de vivir, ¿no? Y que siga habiendo escuelas de cine, que siga habiendo jóvenes que eligen hacer una película en lugar de salir a matar a sus vecinos, digamos, que son completamente distintos a ellos. Eso es donde yo veo una esperanza inmensa, ¿no? En el que en el futuro puede haber violencia infinita, pero también puede haber muchísima luz a través de toda esta necesidad que tenemos de contarnos Contar nuestras historias, claro, ¿no? totalmente. Clau. A mí me gusta pensar que estamos en un momento decisivo, ¿no? Como crucial. Yo preguntaría, y me pregunto mucho, ¿el arte tiene que ser masivo? ¿El arte tiene que ser industrializado?
o no, ¿no? Porque yo creo que cuando vemos el arte como de una manera industrializada, estamos apegándonos a ciertos estándares, ¿no? Es lo que decíamos antes de comenzar la charla. ¿Para quién estamos escribiendo? ¿Para quién estamos haciendo las películas? Para que tenga un éxito, que sea masivo, que tenga un éxito, que tenga ese lugar en el sistema capitalista de producción masiva, ¿no? Que esa es una posibilidad, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y eso es arte? ¿Eso sí va a hacer pensar porque la función, yo sí creo que la función del arte es hacer pensar a las personas, es mostrarles algo que no habían visto antes, es romper con lo viejo. No puedes romper con lo viejo en un sistema industrializado, capitalista, hegemónico, ¿no? Te voy a interrumpir, ¿y qué te respondes? A mí me gusta pensar en la otra opción, es decir, a lo mejor el arte no va a ser masivo, no va a ser industrializado, pero voy a contar las historias que quiero contar, sin estar apegada a lo que quiere ese sistema. A lo mejor lo que quiere el público al que quiero llegar, que a lo mejor no va a ser así, va a ser así, pero lo voy a contar. Y yo voy a tener la satisfacción de contar esa historia desde esa honestidad, ¿no? Y quién sabe, a lo mejor voy a ser pobre toda mi vida porque no voy a tener millones que, ¿no?, generan ese capitalismo, pero voy a tener esa satisfacción. Entonces mi respuesta siempre es, ¿para qué entraste a estudiar cine? ¿No? Yo recuerdo a la zacatecana que llegaba a la Ciudad de México, ¿no?, ahí al CCC, con esa ilusión, porque yo cuando llegué aquí no veía ese lado. Yo veía, quiero contar historias, como tal vez muy ingenuo, pero muy natural, ¿no? Entonces dije, regresa a eso, ¿no? Y pues vive de otra cosa, ¿no? Totalmente. Pero vamos a hacer historias porque, ¿no?, porque te nacen y porque quieres contarle algo a un público. Oye, Yanni, si tú ahora con tu proyecto que ya tienes preparado, estás en postproducción, ¿no? Estoy en postproducción. Sí. ¿Cuál es tu futuro? Mi futuro es seguir escribiendo historias, seguir contando películas, seguir actuando, seguir contando historias para el público. Pero regresando a tu pregunta sobre el futuro, yo sí tengo muchísima esperanza en la juventud. O sea, en la juventud que está utilizando las redes sociales, que está descubriéndolas, que está conociéndolas, que está masticándolas, que está viendo lo que sí, lo que no. Y yo sí siento que la propia semilla de revuelta, de revolución, de rebelión, de contradicción, de romper con todo esto de los jóvenes, va a hacer que dentro de ese sistema de las redes sociales también vayan más allá de las primeras cosas, ¿no? De lo masivo, de esta comunicación, como bien dice Harry, pues adictiva, ¿no? Adrenalina y un shot de cosa rápida de consumo, ¿no? Yo creo que la propia juventud va a encontrar esos mecanismos y están más preparados y hay un mayor conocimiento, es una realidad, y hay muchas cosas, ¿no?, que están disponibles hoy en día en Internet que antes no había, ¿no? Y que creo que sí ha permitido un poquito más de popularización del conocimiento y de las cosas. Y yo sí tengo mucha esperanza de que la propia juventud encuentre esos mecanismos para romper con eso, ¿no? Pues muy bien. Ojalá. Ojalá. Oigan, pues confiemos. muchísimas gracias por su presencia, por participar de estos hermosísimos ciclos, porque me parece importantísimo llegar a las personas con nuestras películas. Sí. No sé si hay como manera, bueno, en redes sociales supongo, contactarlos, si las vieron en la misma página de la MAC, que la gente nos cuente si vieron las películas y qué piensan, ¿no? Claro. Y qué piensan de estos ciclos. Y gracias por su presencia, gracias por ser parte. Y bueno, los invitamos al siguiente ciclo, que es a partir del mes de agosto, que es el ciclo 6, este fue el ciclo 5, este es el 6 y es la mirada indígena y afrodescendiente. Se lleva a cabo del 1 al 30 y en él podrán disfrutar de películas La Revolución de los Alcatraces de Luciana Kaplan, peliculaza, todas son películas. El maíz en los tiempos de guerra de Alberto Cortés, Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, Espiral de Jorge Pérez Solano y El eco de la montaña de Nicolás Echeverría. Y pueden consultar los horarios en la página de la MAC y pues ojalá puedan acercarse a este cine interesantísimo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.